Bueno, buenos días o buenas tardes. Continuamos con los contenidos del curso, más bien empezamos. Y en estas primeras sesiones estamos trabajando sobre el planteamiento de las investigaciones, en todo el proceso de cómo se realiza una investigación. Es importante, muy importante, empezar planteándose sobre la investigación científica, preguntándose sobre la investigación científica, en qué consiste la ciencia, cuáles son sus características, porque solamente teniendo un pequeño marco de referencia sobre qué es la ciencia, podremos nosotros estar seguros de que nuestra investigación, nuestra propuesta de investigación es pertinente. Si no tenemos ese marco de referencia sobre los fundamentos de la ciencia, en qué consiste, cuáles son sus características, es posible que planteemos temas de investigación que no pueden sostenerse dentro de este curso que está motivado por la investigación científica. Así que por eso es importante comenzar con los fundamentos de la ciencia. Lo voy a hacer de forma muy rápida y esperemos que también lo más clara y sencilla posible. Voy a comenzar compartiendo la pantalla y en base a una pequeña presentación voy a realizar esta presentación. Bueno, creo que ya se está viendo. La presentación sobre los fundamentos de la ciencia, rápidamente. En primer lugar, esta aproximación a la ciencia, que como todos ustedes saben es un tipo de conocimiento, no es el único tipo de conocimiento. Hay conocimiento estético, conocimiento religioso, conocimiento filosófico. Hay muchos tipos de conocimiento. La ciencia solamente es uno de ellos. En las sociedades presentes quizás es el más importante, porque una gran variedad de acciones individuales y colectivas se toman tomando como base a la ciencia. Se toman mirando a los descubrimientos y los resultados de la ciencia. Hoy en día hacer algo por fuera de la ciencia, por fuera de las recomendaciones de la ciencia, pues es bastante difícil o poco razonable. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de la ciencia precisamente es el método deductivo e inductivo. Esto lo vamos a explicar brevemente. Deductivo, ¿por qué? Porque partimos de grandes teorías, de grandes grupos de conocimiento que se han acumulado y de esas grandes teorías que ya están aceptadas, que ya están consensuadas, es de las que vamos derivando lecciones, sobre las que vamos derivando enseñanzas, sobre las que vamos derivando indicaciones sobre cómo se puede comportar el mundo. Por tanto, deducimos de las teorías generales ciertas hipótesis y ciertos objetivos del conocimiento y de la investigación que luego contrastamos con la propia realidad. Y aquí empieza entonces la otra fase del círculo, la parte de la inducción. La inducción siempre se refiere a cómo desde los hechos, cómo desde la realidad construimos precisamente el conocimiento, cómo somos capaces desde la contrastación de los datos, desde la contrastación de la empírica, empezar a construir conocimiento. Por tanto, la inducción implica ese otro proceso de vuelta por el cual desde la realidad complementamos, mejoramos, matizamos o eliminamos el conocimiento que teníamos con anterioridad. ¿Cuál es la pretensión de todo este procedimiento de la ciencia, del cual partimos de un conocimiento establecido, consensuado, aceptado y lo sometemos a prueba en el contraste con la realidad para mejorarlo, ampliarlo o cambiarlo? Pues la pretensión simplemente es que nuestro conocimiento sea un reflejo o una construcción lo más fiel posible de la misma realidad. Digamos que lo que caracteriza a la ciencia es que nuestro conocimiento aspira a ser un reflejo o una construcción lo más fiel posible de esa misma realidad. Y se establecen los métodos y los mecanismos y los procedimientos para comunicarnos con esa realidad, para entablar diálogo con ella, para establecer enseñanzas con ella y para derivar más conocimiento desde esa misma realidad. En ese caso, siempre ha sido como muy
debatido, como muy polémico, la relación entre la ciencia y los valores. Tenemos que decir que el objetivo de la ciencia es lo existente, lo comprobable, la realidad. Los valores no son tan comprobables, no son tan reales, son variables, dependen mucho del grupo social, dependen mucho de las personas, de la época histórica donde se ubican. Podemos comprobar y contrastar el movimiento, el comportamiento de la materia, el comportamiento de los seres vivos, de los animales, de las plantas, el comportamiento de los grupos sociales, de la economía. Eso lo podemos comprobar, lo podemos contrastar, pero los valores, qué es lo mejor, qué es lo peor, cuáles deben ser los principios que nos guíen a nosotros como sociedad, eso es difícilmente comprobable porque existe una gran variabilidad histórica y no existen fundamentos sólidos o no pertenecen al ámbito de la realidad tal cual, más bien pertenecen al ámbito pues de la moral y de la ética de las sociedades. Por tanto, nuestras investigaciones tienen que ser, las investigaciones que planteen, tienen que tener en cuenta que se tienen que dirigir o se tienen que construir alrededor de objetos reales, objetos factuales, hacia los cuales puedan establecer una estrategia de investigación determinada. Difícilmente van a poder investigar cuál es el mejor tipo de organización social posible, porque enseguida nos preguntaremos, de acuerdo a qué criterios, de acuerdo a qué características. Es decir, nos metemos en un campo de la variabilidad, en un campo pues, de apreciaciones subjetivas. Por tanto, la ciencia siempre se relaciona con objetos existentes y comprobables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podamos tener valores a la hora de hacer ciencia? Pues difícilmente es difícil eliminar los valores de todo el proceso científico y es difícil que no existan valores en los propios investigadores. Simplemente la selección del tema de investigación ya está motivada por una serie de valores que cada uno de nosotros podemos tener. Un mejor planeta, unas mejores relaciones sociales, una mejor salud. Es decir, siempre hay valores detrás. Pero lo que finalmente vamos a estar investigando, los factores de la salud, los factores que mejoren la pervivencia de la especie, los factores que pueden estar incidiendo en una relación más equilibrada entre los grupos sociales, esos factores son cuestiones de hechos, son cuestiones de realidad, no son cuestiones de preferencias. Es decir, podemos estar motivados por unas preferencias personales a la hora de elegir el tema de investigación, pero una vez que tenemos el tema de investigación, lo vamos a contrastar empíricamente y vamos a estar abiertos a la confirmación, pero también a la refutación. Y siempre vamos a tener que establecer nuestros propios valores o vamos a tener que poner en marcha un mecanismo de reflexión sobre pues, cuáles son esos valores nuestros, de qué manera pueden estar influyendo en la investigación. Pero, en definitiva, siempre como última instancia, nuestro objetivo no va a ser demostrar este es el mejor tipo de sociedad, sino que va a ser demostrar, por ejemplo, que estos factores estén haciendo que haya más desigualdad desde el punto de vista del reparto de recursos o lo que fuera. Siempre cuestiones de hecho. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una cuestión que también es de mucho interés tiene que ver con la ciencia y las distintas disciplinas. Estamos en programas del conocimiento, estamos en programas de estudio, planes de estudio que son interdisciplinares. Pero para eso tenemos que concebir antes o que dar un paso atrás y plantearnos o preguntarnos cómo la ciencia se ha constituido alrededor de disciplinas. Y esto es porque la ciencia siempre se ha construido alrededor de su objeto. Es decir, delimitamos un objeto y alrededor de ese objeto nace una disciplina. Desde una perspectiva, digamos, como de la descomposición analítica. El mundo es muy complejo, hay una gran cantidad de entidades relacionadas entre ellas. La estrategia de la ciencia, originariamente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ha sido descomponer lo complejo, ir por partes, por decirlo así, y que cada una de esas partes, que cada uno de sus objetos sea materia de una disciplina. El mundo es muy complejo, bueno, vamos a ir por partes y vamos a pensar en lo social y en lo natural. Es una forma de dividirlo. Dentro de lo natural vamos a ver la parte de los seres vivos y la parte de los seres inertes.
y ya poco a poco vamos a ir construyendo, vamos a ir separando objetos más concretos, más particulares, más delimitados, más simplificados. De manera que, bueno, tenemos los animales, pues ahí tenemos alrededor de ese objeto de conocimiento ya delimitado y ya separado del resto de objetos que componen el mundo, alrededor de ese objeto, los seres vivos, los animales, construimos la disciplina, por ejemplo, de la biología o de la zoología. En el caso de lo social, 3/4 de lo mismo. El mundo social es muy complejo, vamos a ir por partes, vamos a dividir lo puramente social de relaciones entre humanos, lo puramente psicológico de las reacciones individuales subjetivas a las experiencias que uno vive, los aspectos más económicos que tienen que ver con cómo se administran los recursos de las sociedades, de manera que vamos delimitando objetos. El objeto de la economía, el objeto de la psicología, el objeto de la sociología como objeto de la sociología, la psique como objeto de la psicología, los recursos y su distribución como objeto de la economía. Y alrededor de esos objetos pues van surgiendo esas distintas disciplinas. Pero ¿qué pasa? Pues que a partir de la segunda mitad del siglo XX sobreviene una gran cantidad de crisis disciplinares. ¿Qué quiere decir estas crisis disciplinares? Que lo que hasta entonces había funcionado, descomponer el mundo en su complejidad en objetos particulares y construir disciplinas alrededor de esos objetos, todo eso pues empieza poco a poco a cuestionarse, en parte por fracasos puntuales existentes que derivan de la propia complejidad de lo real. Cuando creíamos que teníamos bien atado el mundo de lo físico, el mundo de la materia, y alrededor de ese mundo creamos desarrollos tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con las energías nucleares, con los procesos de combustión de fósiles, de materias fósiles, etcétera. Inmediatamente vemos como de ese objeto de la materia surgen y saltan consecuencias no deseadas a otros objetos que tienen que ver, por ejemplo, con la naturaleza, que tienen que ver con lo humano, y percibimos como un desarrollo en el campo de la física que puede ser muy notable y que puede haber producido una gran cantidad de beneficios. Sin embargo, empezamos a ser conscientes de que ese desarrollo en el campo y en la disciplina de la física empieza a tener consecuencias en otros campos que habían permanecido separados o que la ciencia había separado, como es pues, el propio equilibrio ecológico, como es la propia salud humana, etcétera. De manera que estas crisis disciplinares se producen porque empieza a aparecer evidencia de que lo que se había estado trabajando disciplinarmente en cada uno de estos ámbitos, en cada uno de estos círculos cerrados, círculos disciplinares, tiene consecuencias muy importantes, muchas de ellas negativas, para otros objetos, para otros ámbitos, para otros entornos y para otras disciplinas. Y entonces surge la conciencia de que hay que superar estas barreras disciplinares, que hay que empezar a interactuar, que hay que empezar a comprender cómo buena parte de los problemas de nuestra organización social presente se motivan por desarrollos tecnológicos que han tenido lugar en el ámbito de las ciencias físicas, de las ciencias naturales y así sucesivamente. Ahí es cuando surgen esas crisis disciplinares, cuando surge la conciencia de que el poder comprensivo, el poder de la simplificación de los objetos, pues tiene sus límites y que tiene consecuencias negativas. Y esto nos aconseja de nuevo pues retomar la complejidad de los fenómenos y la obligación de tener que interactuar, que intercambiar con otras disciplinas desde miradas interdisciplinares. Vamos a repasar muy rápidamente el método deductivo e inductivo, que ya lo hemos hablado con anterioridad. En definitiva, la ciencia se basa en un proceso de crecimiento constante del conocimiento. Sus trabajos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, tienen que aportarle al conocimiento. Eso es muy importante. Estamos haciendo investigación científica, estamos dentro de la empresa colectiva en la cual se produce cada vez más y mejor conocimiento. Eso es lo que van a tener que estar haciendo ustedes con sus investigaciones, aunque estén en unas etapas muy iniciales de la investigación. Por tanto, su objetivo final va a ser construir más conocimiento, construir más evidencia que nos pueda llevar a
establecer leyes más sólidas, regularidades más sólidas. Pero de cualquier manera podemos señalar que partimos de la parte de arriba de las teorías y el conocimiento comprobado. Eso ya lo hemos señalado, ahora solamente lo doy, digamos, como ampliar un poquito. Es decir, todo lo que han hecho anteriormente otros investigadores. Cuando uno empieza la trayectoria de investigador, empieza, digamos, como con ambiciones desmedidas, pensando que el propio investigador va a descubrir el mundo o va a aportar soluciones o va a descubrir factores y causas novedosísimas. Posteriormente, cuando uno va ya pues, asentando su carrera de investigador y ya va pasando los años, pues entiende que buena parte de estas causas, de los factores, de los descubrimientos que iba a hacer uno, pues ya están hechos. Y ya simplemente pues lo que ahí queda es colaborar en ampliar ese conocimiento, en mejorarlo, etcétera. Por tanto, es muy importante ser conscientes que a pesar de que estemos comenzando, tenemos una trayectoria de siglos que nos anteceden en la investigación y en la construcción del conocimiento y que tenemos que partir de esas construcciones que otros investigadores con anterioridad realizaron. Por tanto, partimos de esas teorías y conocimiento que ya está comprobado o que está consensuado de alguna manera. Partimos a la deducción lógica, como les comentaba, y de esas construcciones teóricas, de ese conocimiento comprobado, derivamos hipótesis u objetivos de la investigación a través de procesos de deducción lógica, a través de grandes teorías sobre la sustentabilidad, desde grandes teorías sobre las clases sociales. Derivamos hipótesis un poco más concretas que nos acercan esas teorías tan generales a la realidad. ¿Cómo compruebo la existencia de una clase social? ¿Cómo compruebo la existencia de la crisis de la sustentabilidad? Estos son conceptos tremendamente amplios. Necesito generar un proceso de deducción lógica que me ayude a hacerlos cada vez más concretos, cada vez más contrastables. Y ahí es precisamente de donde derivan las hipótesis y de donde derivan los objetivos de investigación. Las hipótesis y los objetivos de investigación son una primera traducción un poco más simplificada, un poco más particular, un poco más específica de esas grandes teorías y de esos grandes esquemas de conocimiento, mucho más concretos y particulares, de manera que si defino, por ejemplo, la clase social como nivel de ingresos, la clase social no la puedo contrastar empíricamente, pero el nivel de ingresos sí. Si hago un proceso de deducción lógica y defino clase social como nivel de ingresos más posición, por ejemplo, en la jerarquía laboral, eso, la jerarquía laboral y el nivel de ingresos ya lo puedo contrastar empíricamente y ya puedo establecer afirmaciones sobre la clase social. Si se dan cuenta, es un proceso, digamos, como de deducción. Crisis de sustentabilidad no la puedo comprobar empíricamente de una forma directa. Si defino crisis de sustentabilidad como cantidad de emisiones existentes dentro de una urbe o como afectaciones a la salud o gastos de salud pública derivados de contaminaciones o lo que fuera, si se dan cuenta es una forma de deducir lógicamente y de producir definiciones que son mucho más concretas, mucho más particulares y que me ayudan a contrastarlas empíricamente, de forma que bajamos en la parte ya de abajo, entablamos diálogo y conversación con esos fenómenos y empiria. Los fenómenos, la empiria, los datos que producimos nos ayudan a, vamos poco a poco, a contrastar esas hipótesis que teníamos, a identificar regularidades, es decir, cómo los fenómenos se comportan siempre de una determinada manera. Si estamos observando que en todas las sociedades una determinada composición de ingresos de los sujetos conlleva cierto tipo de comportamientos, ahí podemos ir identificando poco a poco regularidades factuales, porque eso también es muy importante y es otra característica que tienen que tener sus trabajos de investigación. Bajamos de las teorías a los fenómenos y la empiria, no para quedarnos en los fenómenos y la empiria, no para quedarnos en sus casos de estudio concreto y que nos digan pues cómo se desplazan, cómo viajan unos sujetos en particular, cuáles son las preferencias a la hora de elegir unos medios de transporte u otros en una ciudad determinada, o cómo se comportan los estudiantes de una determinada clase o de un determinado salón. Eso no es ciencia, eso es describir un caso concreto. La ciencia es cuando establecemos las garantías para que el conocimiento de ese caso concreto sea extrapolado y podamos hablar de regularidades factuales, es decir, no hablar solamente de
lo que a esta ciudad, lo que estos individuos de esta ciudad hacen, sino cómo se comportarían individuos a través de distintas ciudades, a través de distintos países, a través de estudiantes, a través de distintas aulas. ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes? No cuál es el comportamiento de los estudiantes de un determinado programa académico, sino de los estudiantes en general. Eso ya empieza a ser conocimiento científico, es decir, ya nos empezamos a plantear la aplicabilidad del caso hacia dimensiones pues, más amplias. No solamente en nuestro caso, nuestra investigación no tiene que ser caso específico, sino que nuestra investigación ya empieza a poder aplicarse a otros fenómenos en entornos, en ámbitos mucho más amplios, y ya pasamos a ese proceso de generalización que nos lleva de nuevo a crear, a ampliar el conocimiento existente. En estos pasos que, como decía, es la deducción lógica, operacionalización, contrastación y generalización. Bueno, la investigación desde teorías, esto es lo que estamos haciendo ahora precisamente, búsqueda desde teoría pertinente para nuestros casos de investigación. Esto es muy atinente para ustedes. Tengo un caso de investigación, un objeto de investigación más o menos perfilado, pues tengo que identificar las teorías pertinentes que me ayuden a identificar las preguntas más básicas que le puedo hacer. Puede ser que me esté preguntando por las clases sociales o que me inquiete mucho cómo la desigualdad puede estar afectando, por ejemplo, cómo la situación del coronavirus, del COVID-19, puede estar afectando, puede estar profundizando la desigualdad social de nuestra metrópoli. Para eso necesito antes encuadrarlo dentro de unas teorías que me hablen sobre grandes procesos sobre la desigualdad social, que me hablen sobre procesos de salud pública. Es decir, necesito ubicar mis intereses concretos de investigación. Yo quiero investigar cómo una determinada colonia está reaccionando ante el coronavirus. Necesito preguntarme por la situación económica de esa colonia, por cuestiones de clase social, por cuestiones de inequidad, por cuestiones de desigualdad. Y necesito identificar, por tanto, esas teorías que me señalan a grandes rasgos cuáles son los factores y cuál es el comportamiento de estos fenómenos de la salud pública, de estos fenómenos de la desigualdad, etcétera, ¿no? Realizo esas deducciones de manera que, como ya habíamos dicho, desde esas grandes y abstractas teorías vamos bajando cada vez más a esos resultados, a esos enunciados observacionales, es decir, enunciados que ya puedo observar. Realizo el registro de los hechos, esto ya lo hemos repasado, con instrumentos válidos y fiables de recogida de los datos. Esto en otros cursos lo podrán trabajar con más profundidad. El proceso de registro es un proceso que es muy exigente porque tienen que asegurarse de que sus instrumentos están agotando toda la realidad, que están observando todas las circunstancias que merecen ser observadas, que no se están dejando de fuera, que no están dejando de observar características del fenómeno, aspectos del fenómeno, variantes del fenómeno. Por tanto, tienen que tener la garantía de que sus instrumentos les sirven para comprobar, para recoger, para construir datos de toda la realidad que está bajo su observación, ¿no? Controlando esas variables perturbadoras, las circunstancias de su registro de datos, etcétera. Para, como decíamos, superar esa situación del caso específico. Yo es que estoy haciendo investigación sobre la afectación del coronavirus en la colonia de Jauja, en la colonia Jardines del Country o lo que fuera. Eso no nos interesa preguntarnos, por ejemplo, por cómo se producen las situaciones y las amenazas a la salud pública entre las clases acomodadas. Eso ya es algo mucho más generalizable, mucho más general. Por tanto, tenemos que ir poco a poco estableciendo los procesos, los procedimientos, las garantías que nos ayuden a superar la especificidad de nuestro caso y dejar de hablar de lo que pasa en Jardines del Country para poco a poco empezar a hablar de lo que pasa con las clases acomodadas, con su salud o lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues esta es lo que quería compartirles. Espero haber sido rápido, espero haber sido también pues lo más didáctico posible. Sé que los fundamentos a veces son un poco
enredosos o confusos o más complejos de entender, pero reitero, es muy necesario que tengamos a la vista ese proceso de construcción de conocimiento, esa naturaleza factual de la ciencia, que tengamos muy en claro también pues el papel de los valores en la construcción de la ciencia, porque estamos construyendo el parangón con el que comparar nuestros proyectos de investigación. Si nuestros proyectos de investigación se pueden insertar dentro de este rápido esquema explicativo sobre en qué consiste la ciencia, si podemos insertar ahí nuestros proyectos de investigación, pues estamos haciendo proyectos viables. Si no, no estamos abonando ni estamos construyendo ciencia. Así que, bueno, pues les animo en este caso a que continúen con el curso y sigan las instrucciones que están también vertidas en la propia plataforma. Muchas gracias y nos seguimos por aquí viendo.